Posgrados de Universidad Mayor presenta. Seguimos en nuestra ronda de entrevistas con candidatos a las municipales y también a las presidenciales. Hoy nos acompaña uno de ellos. Acusó de malas prácticas dentro de la política, una de las razones por las que ha vuelto a estar sobre el tapete, pero queremos saber también qué piensa sobre la encuesta CACEN, el desempleo, el sueldo mínimo, las leyes y cómo se está desarrollando en general el tema político en nuestro país. Hoy entrevistamos a Andrés Velasco, candidato a la presidencia. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Andrés Velasco, economista, exministro de Hacienda en el gobierno de Michelle Bachelet y actual candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Los recibimos como siempre en el centro de Santiago. Estamos en la Confitería Torres, un clásico en la Alameda con 18, nuestra casa en esta segunda temporada, a quien agradecemos por acogernos y como siempre llegamos a ustedes a través del Mostrador TV. Saludamos también a quienes se incorporan a la sintonía y que nos van siguiendo a través de las redes sociales, que envían sus comentarios, sus preguntas y que son parte de nuestro público habitual. Hemos estado conociendo distintos candidatos, vienen las presidenciales, las municipales, en distintos ámbitos nos hemos desenvuelto y hemos ido conociendo quiénes son las caras frente a la política en estas próximas elecciones. Andrés Velasco nos acompaña hoy, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Andrés, partamos hablando acerca de esta grave denuncia frente a las malas prácticas de la política, el clientelismo, aparece la imagen de Guido Girardi y aparece además esta acusación frente a la alta dirección pública, que tal parece que no es tomada muy en serio. ¿Cuál es la situación o tu diagnóstico frente a esta situación en términos generales? Yo creo que hay pocas cosas que irritan más a la gente que saber que el Estado, que está ahí para servir a las personas, algunos lo aprovechan para colocar a los amigos, conseguirle pega a los parientes, abusar. Yo conté una anécdota que me tocó vivir, no es la única que me ha tocado escuchar, pero la conté porque la viví directamente. Consiste en que una persona, y no es cualquier persona, un senador de la República viene y me dice: o tú contratas a este y a este y a este, o yo te voy a hacer la vida imposible, voy a rechazar tus leyes en el Congreso. Y quiero ser bien claro, porque hay gente que me dice, bueno, pues si todos recomendamos gente, no. Claro. Aquí no estamos hablando de recomendar, aquí estamos hablando de amenazar. Porque todos hemos mandado un currículum diciendo, mira, fulanito es bueno, considérenlo. No se trata de eso. Se trata de amenazar y decir, a menos que tú hagas tal cosa, yo te voy a hacer la vida imposible. Que va a haber un costo en el fondo. Claro, mira, me acuerdo la frase perfecta, así nos vamos a ir. Y de hecho, después de que yo conté esta anécdota en un programa de televisión, al día siguiente, al subsiguiente, salieron, ya perdí la cuenta, 4 o 5 ministros, 3 o 4 subsecretarios que dijeron, yo pasé por lo mismo, viví una cosa idéntica, me amenazó del mismo modo. Y yo lo describo diciendo que esto es una mala práctica. El expresidente Ricardo Lagos, de hecho, también recogió un poco esto y decía, bueno, Claro. Una cosa es que ocurra, otra cosa es quien sea lo suficientemente permeable para que esto le afecte. Claro. Bueno, mira, yo, como lo conté en ese momento, lo que hice fue muy sencillo. Le dije, hasta aquí nomás llegamos, yo no opero así, no trabajo así. Si son buenos candidatos que postulen por los conductos regulares, si son malos candidatos que no pierdan el tiempo. Y por lo tanto nunca me llegó una lista ni nada parecido, fue una conversación telefónica, pero creo que tipifica muy bien el tipo de comportamiento que no podemos aceptar. O sea, esto es totalmente, es poco ético, es muy injusto. Y además Es un poco matonesco, además. Absolutamente, pero además creo que tiene una cosa muy terrible y es que confirma la percepción que mucha gente tiene de que el Estado no está ahí para servir a la gente, sino que hay unos pocos que se aprovechan, hay unos pocos... Para servirse. Claro, en vez de servirse, ponen los amigos, qué sé yo. Y es una cultura, ojo, esto es importante decirlo, que no se limita a la política, porque algunos dicen, bueno, esto es una crítica a la política. Es una crítica a una práctica muy mala que uno ve en la política, pero que también en otras partes. O sea, a nadie le cabe ninguna duda, creo yo, que en el sector privado en Chile también se discrimina. Se discrimina por el color de tu piel, por tu apellido. Hay estudios de economistas de la Chile que demuestran que cuando uno manda un currículum es bien recibido o mal recibido, dependiendo si tu dirección es en Vitacura o en Lo Prado. Es decir, hay discriminación, hay malas prácticas, hay abusos en todas las dimensiones. Pero como yo estoy compitiendo para un cargo público y yo soy de los que piensan además que el Estado está ahí para servir a la gente, creo que quienes creemos en el Estado tenemos la especial responsabilidad de asegurarnos de que funcione bien. Andrés, una cosa es el contar una experiencia personal. Claro. Y ponerla en el fondo en conocimiento público. Otra cosa es que uno sepa
que efectivamente esto pasa, por ejemplo, en el gobierno actual. Y lo digo desde el mundo de la prensa, uno está acostumbrado a ver, leer, escuchar, recibir declaraciones bastante incendiarias, sobre todo en momentos de campaña. ¿Hay pruebas, por ejemplo, que tú tengas frente a que esto está pasando en este gobierno, que esto ha pasado en este gobierno también? Te puedo decir lo que me han contado. Yo no estoy dentro del gobierno, así que papeles o pruebas en el sentido más legal evidentemente no tengo. Pero te puedo contar, por ejemplo, que yo he estado en la región del Biobío un par de veces y lo que a uno le dice gente informada, ha salido en la prensa por lo demás, de las peleas a cuchillo entre la UDI y RN para repartirse las pegas del Estado entre la ex alcaldesa y ex intendenta Van Rieselberghe y el equipo de Renovación Nacional es de público conocimiento, no lo duda nadie. Pero hay un punto que creo que es más grave, tú lo mencionaste al comienzo, quiero volver a él, que es lo que ha pasado con la alta dirección pública. Importante explicarle a la gente de qué se trata esto. En Chile, el año 2003, se creó un servicio civil que antes no existía, que es un mecanismo para entrevistar, seleccionar y reclutar altos directivos públicos. Con una finalidad que tiene relación también con la probidad. Por supuesto, la probidad en un sentido estricto, que no se roben la plata, pero también en un sentido amplio, que lleguen los mejores, que no sean los amigos, los compadres, los apitutados. Y hoy día hay cerca de 1000 cargos en el Estado, jefes de servicio, subjefes de servicio, profesionales de alto nivel, que no se nombran a dedo, sino que hay una institución, la institución tiene un directorio, el directorio es políticamente equilibrado, hay gente del gobierno y de la oposición, y por medio de un concurso se le selecciona a la gente. Lo que pasó en este gobierno me parece muy grave, porque el 60% de las personas que estaban en sus cargos como resultado de la alta dirección pública llegó el gobierno de Piñera y ¿sabe lo que hicieron? Para la casa, sobre azul. Y eso es minar, es destruir, es debilitar una institución que por años se había venido construyendo y que además creo yo hay que seguir fortaleciendo. Te doy un ejemplo, yo hice una propuesta hace poco a raíz de estas malas prácticas para que no sean 1000, sino que sean mucho más los cargos, que no solamente sea en el gobierno central, sino que también en las municipalidades. Tú hablabas de probidad. Los grandes problemas de probidad en Chile están en los gobiernos municipales. Lo acabamos de vivir en la Municipalidad de Recoleta con su jefe de Obras Públicas, que fue sancionado, que también quienes han participado de este cohecho han sido sancionados también. Mira tú lo que pasó, mira lo que pasó en la Municipalidad de Arica, en que cayeron alcalde y un montón de funcionarios. Mira lo que pasó en Hualpene, en que el alcalde está procesado, no precisamente porque se perdieron unos ceniceros, claro, por vínculos al narcotráfico, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Debemos extender este sistema, de modo que las personas que están contratadas no lleguen ahí por alguna recomendación misteriosa. Otra sugerencia que hicimos, yo, mira, aprovecho para hacer una visita. Si alguien se mete, alguien que nos esté escuchando, se mete al sitio web www.andresvelasco.cl, se van a encontrar con un documento en que hay 24 propuestas para combatir las malas prácticas y además tenemos un agua mineral que se llama agua mineral clarita, que abajo dice sana de los pitutos, del compadrazgo y de los abusos de poder. Y una de las propuestas que tenemos tiene que ver con la transparencia para contratar. Yo fui ministro y sé que en el ministerio, en todo ministerio hay muchos asesores. Y los asesores uno los puede contratar porque son buenos, porque tienen estudios, tienen posgrado, o los puede contratar porque un partido llamó y exigió que los pusieran ahí. Entonces nosotros decimos algo muy sencillo. Primero, que para cada cargo hay una descripción que sea pública. Se va a contratar un asesor en materia de salud, en materia de competencia o en materia de lo que sea, que el cargo esté descrito. Con tales características, y que se diga, requisitos para el cargo. claro, que la persona diga tiene que tener talos estudios, tiene que tener tantos años de experiencia, necesita un posgrado, un magíster, un diplomado, lo que sea. Segundo, frente a mi denuncia que dijeron algunos partidos, dijeron, oiga, pero si nosotros siempre mandamos listas y eso es lo más normal. Está bien que manden listas, pero que eso también sea público. Yo no veo por qué las listas son secretas. Entonces, si el partido tal decide postular a 5 militantes al cargo de director de tal servicio, que sea público, el servicio ponga la lista que diga, el partido X mandó una lista y aquí están los nombres y los root de las personas. Para muchos el secretismo es justamente el que va minando la confianza de la ciudadanía. Y te doy una última idea, que cuando se contrate a alguien para el cargo, aparezca el currículum. Entonces cualquier ciudadano, tú y yo, la gente que nos está viendo en la casa, se meta al sitio web respectivo y vea descripción del cargo, currículum. Si calzan, muy bien. Pero si resulta que hay un currículum
a un cargo que requería, qué sé yo, estudios avanzados y la persona no tiene experiencia media completa, tú dices, ah, que hay algo raro. A mí me llamaba la atención en particular, recuerdan con el tema de esta crisis en la ONEMI, en las distintas ONEMIs a lo largo del país, con ver algunos directores de ONEMI en regiones que eran directores creativos de publicidad y uno dice, bueno, ¿qué competencias tendrá ahí en relación con el cargo? En fin. ¿En el gobierno de Michelle Bachelet era considerada en serio esta alta dirección pública justamente para el tema de los nombramientos? No, era considerada tan en serio que había cientos de personas que ya estaban en sus puestos y que el gobierno actual removió. O sea, es un dato público, no es que yo lo esté inventando en este momento. Y por lo demás, considerarlo o no considerarlo no es una opción. La ley establece que ciertos cargos deben llenarse así. Ahora, quiero ser muy franco, la ley como está no es perfecta. ¿Por qué? Tiene varias falencias. Una ya la dije, es que no cubre un número suficiente de cargos, pero además hay un par, como los chilenos somos creativos, hay un par de resquicios. Uno de los resquicios es que tú puedes poner a un interino en el cargo y mientras el interino esté ahí, no estás obligado a hacer concurso. Y todos los gobiernos, creo yo, a veces han excedido y dicen, ah, fulanito a lo mejor interino, pero no por un mes, por un año o por 2 años. Otra cosa que pasa es que si no te gustan los que llegan en la terna elegida por el Servicio Civil, puedes declarar desierto el concurso y puedes decir, ahora de nuevo pongo un interino, sabiendo que el Servicio Civil se va a demorar, no sé, 6, 7, 8 meses. Los concursos se demoran. Entonces, ahí también, entre las 24 propuestas que hicimos, decimos, primero, fin a los abusos de los internatos. Segundo, que los concursos sean cortos. Tercero, que no haya esta posibilidad de declarar una y otra vez desierto los concursos. En fin, son un montón de ajustes técnicos. Los detalles no importan tanto, pero ¿cuál es la idea? El principio básico, que tengamos más cargos en Chile en que la persona, hombre o mujer que está ahí, está porque es buena, valiosa, preparada, estudiosa, y no porque tiene santos en la corte. Hablando de elementos técnicos, han estado muy sobre la mesa en los últimos días a raíz del debate frente al sueldo mínimo. Hemos tenido a muchos economistas hablando aquí, hablando en los medios de comunicación en términos generales, frente a algo que tal vez al común de la ciudadanía le podía sonar muy árido, pero que tiene una consecuencia en su bolsillo directa. Y por cierto, no solamente en quienes reciben el sueldo mínimo, sino también en la manera en la que este sueldo determina un poco los aranceles en términos generales de cuáles van a ser aquellos sueldos también en el mundo privado. Yo sé que para ti el tema de cómo superar aquello, cómo superar el tema de la pobreza tiene relación directa con el empleo. Lo vimos en el libro que lanzaste el año pasado. Y que presentamos aquí mismo, exacto, en esta misma mesa. ¿Cuál es tu visión hoy día frente a esta discusión que termina aprobando 193.000 pesos como sueldo mínimo? Creo que la discusión ha sido mala, ha sido pobre y creo que es una falta de respeto hacia la gente que gana el sueldo mínimo, por 2 razones. Lo primero es que el sueldo mínimo no se puede seguir fijando como resultado de una trifulca política. Porque a fin de cuentas eso es lo que es. Se aprueba o no se aprueba porque hay un diputado que se ausenta de la sala, otro fue al baño, el señor Larraín de Renovación Nacional se mandó una pataleta, fue a la moneda, pegó un portazo. Eso no es posible. No es posible tampoco que cuando la ley tenía que estar aprobada el 1 de julio, se hayan demorado hasta el 20 y tantos de julio. Y la gente que gana salario mínimo no sabía cuánto iba a ser su sueldo a fin de mes. Entonces las familias que están en esa situación dicen, oiga, pero por favor. Entonces, primera idea, yo creo que necesitamos un sistema que no sea una trifulca política. Hay países, por ejemplo en Inglaterra, bajo los laboristas, que crearon una institucionalidad. Hay una comisión, en esa comisión se juntan representantes de los trabajadores, representantes de las pequeñas empresas, que son las donde más incide el salario mínimo, y también 3 o 4 técnicos académicos. Se juntan, miran los antecedentes, lo que está pasando con el crecimiento, con el empleo, con la inflación, con el costo de los alimentos, con la canasta básica y dicen, sugerimos que este es el salario mínimo. Entonces la cifra que se propone no es tan fácil de descalificar, porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Cualquier cifra que el gobierno propone, la gente dice, no, no me gusta. Los economistas dicen, más expertos en esta materia, tu área por cierto, que estamos prácticamente 8 veces por debajo de lo que pagan países que tenían hace algunos años atrás el mismo Producto Interno Bruto que tiene Chile hoy día. Mira, hay que tener cuidado con esas cifras porque tú sabes que las cifras se prestan para todo. Lo que hay que hacer, voy a ser aquí economista por 20 segundos, es comparar el salario mínimo con el salario medio de la economía y ver qué tan grande es esa brecha. Y lo que tú te das cuenta es que Chile no está especialmente cargado ni para un lado ni para otro. ¿Cuál era para ti el monto adecuado? Es que ese es el segundo punto que te quería hacer.
Yo creo que cuando hablamos exclusivamente de un monto, estamos en una mala discusión. ¿Para ti es más importante la fórmula que tal vez le quite el capricho a la manera en la que se establece Esa es aquel una número? cosa que tiene que ver con el mecanismo, pero además tiene que ver con ponernos en la situación de una familia de bajos recursos que gana en torno al salario mínimo. ¿Por qué? Porque resulta que si pensemos en el caso típico de una familia pobre en Chile, y en el libro estudiamos mucho cómo son las familias más vulnerables en Chile. Suelen ser familias en que hay una mujer jefa de hogar, en que esa mujer muchas veces no tiene un empleo estable, muchas veces no tiene ningún empleo, que tiene 1, 2, 3 niños, niños pequeños, que no tiene acceso a cuidado infantil, en fin. ¿Cuáles son los ingresos de esa familia? El trabajo, pero muchas veces el trabajo no gana salario mínimo. ¿Por qué? Porque no es un trabajo formal. Segundo, con que alguien trabaje una vez a la semana ya no está, por ejemplo, dentro de los índices de cesantía. Además, la definición de qué es lo que es estar empleado o desempleado es bastante elástica bajo las actuales normas. Pero un punto adicional, que esa familia recibe un bono de vez en cuando, esa familia recibe de todas maneras asignación familiar, o si la madre no trabaja recibe subsidio único familiar, esa familia también tiene un subsidio al agua potable, un subsidio a la luz. Si tiene niños en edad escolar van al colegio y tienen obviamente la subvención educacional. Esa familia se atiende en el consultorio, probablemente vive en una vivienda social donde también hubo un subsidio. ¿Para dónde voy? Que la política social que está diseñada para ayudar a esa familia tiene un montón de componentes. Entonces cuando se dice centrémonos en este y ignoremos el resto, estamos pensando mal. Lo que un gobierno tiene que hacer es decir, este es el planteamiento global. Este año vamos a avanzar más en subsidio al trabajo. Este año vamos... Por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando yo era ministro en 2007-2008, no me acuerdo muy bien, veíamos que probablemente venía una crisis en Europa, en Estados Unidos, en fin, la cosa se veía brava. ¿Qué dijimos? Seamos más cautelosos con el incremento del salario mínimo, porque va a haber dificultades en el empleo, pero seamos más ambiciosos con el reajuste de la asignación familiar, que le llega a toda familia de bajos recursos por niño y por lo tanto es súper justa, porque si hay 2 niños llega un monto, pues si hay 4 niños llega el doble del monto. Pero el presidente Sebastián Piñera propuso lo mismo, ¿no? Aumentar el tema de las asignaciones familiares. Bueno, lo propuso como a la semana número 7, ¿no es cierto? Cuando ya el ambiente estaba muy agrio y muy difícil. Pero más de... Mira, ¿a dónde voy yo? Más que la propuesta que se hace en el Congreso a las 3 de la mañana para destrabar, lo que uno echa de menos es un enfoque, ¿no es cierto? Porque además, como yo he dicho alguna vez, lo único peor que ganar el mínimo es no ganar nada. Y en Chile hay cientos de miles de familias en que no hay un ingreso estable. El tema del libro, tú y yo conversamos alguna vez. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son las políticas para promover el empleo, y en especial de mujeres y de jóvenes, porque, bueno, cuando se dieron ahora las cifras de la CACEN, una de las cosas bien notables que uno ya sabe, pero que se ve confirmada en estas cifras, es que las cifras de pobreza entre los adultos mayores rondan el 7-8%, pero las cifras de pobreza entre los niños, ni te digo los jóvenes, los niños, muchas veces exceden el 20% en algunas regiones. Entonces, nuestra pobreza en Chile, nuestro sufrimiento real, está entre los niños, los jóvenes y las mujeres. Y la política social tiene que estar concentrada ahí. Entonces ahí vienen los temas de cuidado infantil, de salas cunas, jardines infantiles, asignaciones familiares, subsidios familiares, estímulos para el empleo de jóvenes. Otro dato, en Chile hay 400.000 jóvenes que son, algunos lo dicen nini, que es un joven nini, que ni trabaja ni estudia. Y no hay que ser demasiado mal pensado para concluir que en esos jóvenes está la raíz de problemas, hay problemas de violencia, problemas de drogas, problemas de delincuencia. Somos el segundo país de América Latina después de México que obviamente como porcentaje de la población tiene más jóvenes que ni trabajan en estudios, un problema tremendo. Y yo me pregunto cuál es la política del gobierno actual, no quiero personalizar en el actual gobierno, cualquier gobierno. Yo tengo propuestas muy concretas, la hice en el libro. Una pregunta para hacerle a cualquier candidato. Absolutamente, yo te recomendaría que se la haga. Yo te digo de inmediato cuáles son mis propuestas. 3, muy sencillas. Primero, cuando yo era ministro creamos un subsidio al empleo joven, hay que fortalecerlo, hay que extenderlo. Este gobierno ha dado algunos pasos para atenderlo a las mujeres de bajo ingreso. Hay que ser súper ambiciosos, en eso no hay plata mejor gastada. Segunda idea, necesitamos un sistema de capacitación radicalmente distinto al que hay, porque Chile es una paradoja muy grande. Toda la capacitación que el gobierno financia a través del llamado CENSE es para quienes ya tienen trabajo. Una empresa
Mira, la cosa está muy mal pensada porque una empresa recibe una ventaja sus tributaria, empleados pueden claro, estudiar, para claro. sus empleados. Pero el gran problema no es para quienes ya sean empleados, está bien, por supuesto hay que capacitar a los empleados, pero mucho más importante es capacitar a los no empleados. Para que puedan adquirir un También, trabajo. claro, exactamente. pensamos ese joven, por ejemplo, que terminó la educación media, que nunca entró a la universidad, nunca entró a un CFT, a un instituto profesional, que nunca ha ido a una entrevista, que nunca ha hecho un currículum, que no tiene las destrezas más básicas para decir, mire, ya voy a postular a un cargo. El Estado debería, claro, el Estado tiene que moverse con tú y pasa, mira, la mejoría de condiciones de vida que tú podrías tener si tuvieras capacitación básica, así se hace un currículum, así son las entrevistas de trabajo. Cuando usted vaya a postular, esto le van a preguntar, cosas muy básicas. Y una tercera idea, y aquí no quiero dar la lata, si aquí termino. En Chile el mercado del trabajo es el reino del pituto, y hablamos de las malas prácticas en el sector público y en el privado. Pero a veces no son malas prácticas, sencillamente es la discriminación en el acceso a la información. Si tú vives en la comuna de Vitacura, donde todo el mundo tiene trabajo, la tasa de desempleo es muy baja, donde además tu familia, tus parientes, tus vecinos tienen empresas o tienen gente conocida que tiene empresas, basta con que tú te pares en la esquina de la calle donde vive y si no tienes trabajo te van a decir, oye, te doy un dato, anda aquí, postula aquí, llama por acá, manda un mail. Si tú vives en una comuna pobre de Chile, en el norte, en el centro y en el sur, en que la tasa de desempleo es 40%, en que nadie es dueño de una empresa, no tienes la información necesaria, no sabes dónde postular. ¿Y qué tenemos hoy día en Chile? Tenemos el sistema de las OMIL, que las administran las municipalidades, que son sistemas súper anticuados. Tú vas y te entregan un libro medio polvoriento, en que las ofertas de empleo están totalmente desactualizadas. Cuando vas y postulas te dicen, oiga, ese cargo se llenó 3 meses atrás. Yo tengo una propuesta. En Chile hay 22 millones de celulares. Hay más celulares que personas. Prácticamente todos los jóvenes en Chile tienen un celular. Pasemos al siglo XXI, tengamos un sistema en que tú eres un joven, tienes 20 años, no tienes pega. Vas a la municipalidad donde vives. Te inscribes con tu teléfono. Te inscribes y dices, este es mi teléfono. Y yo soy, inventemos algo, quiero trabajar en la hora de cafetería. Mándeme a mi teléfono toda la información de todo cargo que se ofrezca en esta comuna o en las comunas circundantes en el rubro cafetería. Y tú no tienes que moverte a tu casa, puedes seguir buscando trabajo, estás en el metro, estás en la micro, estás en la calle, clic, te llega una oferta, tú vas y postulas. Y con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos democratizando el acceso a la información, porque así combatimos el reino del amiguismo. Vamos a hacer un alto, estamos en nuestra mesa de diálogo, terminamos este primer bloque, nos acompaña Andrés Velasco, hablábamos acerca del empleo, del desempleo, de las cifras del sueldo mínimo, de la alta dirección pública, de algunas malas prácticas en la política. Vamos a regresar con más, profundizando en la encuesta Café, a propósito que lo dejábamos enganchado. Volvemos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más, segundo bloque de nuestra mesa de diálogo. Como siempre agradecemos al Mostrador TV, a través de quienes llegamos hasta ustedes. Nos instalamos con nuestra mesa en la Confitería Torres, nos acompaña Andrés Velasco y estamos hablando acerca de distintas cosas, desde lo técnico hasta el tema del desempleo. Bueno, en el primer bloque hablábamos bastante acerca de eso y en algún minuto mencionábamos el tema de la encuesta CACEN, que ha sido fuertemente cuestionada. Se habla mucho de, bueno, la brecha entre ricos y pobres, que es algo de lo que también hemos hecho eco, no solamente desde el tema económico, o desde el tema también social con los movimientos, una de las cosas que más ha marcado nuestra sociedad en el último tiempo. Sin embargo, esta encuesta, además de los cuestionamientos que tiene hoy, aparece el gobierno diciendo, bueno, vamos a hacer lo que todos piden, que es compararla con la encuesta del 2006 para entender si efectivamente bajó o no este índice de la pobreza. ¿Ha bajado realmente la pobreza en nuestro país? Mira, antes de eso yo quiero decir una cosa más general. Creo que es una falta de respeto para los 2,5 millones casi de chilenos y chilenas que viven en la pobreza, que así como el sueldo mínimo es una especie de pelota de fútbol político que todos patean para allá y para acá, con los números de pobreza pasa lo mismo. Yo creo que el gobierno actual, cuando salieron las cifras del año 2009, que salieron a comienzo del 2010, hizo un aprovechamiento político.
y ahora ha hecho exactamente lo mismo. La diferencia de la que se señala, por lo menos públicamente, frente a estos primeros resultados, es como del 0,7%. Es que mira, técnicamente, en cualquier encuesta, ¿eso no es parte del margen de error? Mira, yo creo lo siguiente, que las cifras que se han dado, casi todas están malas. Cuando digo están malas, no quiero decir que hayan mentido deliberadamente, pero los criterios técnicos para usar un método u otro, a mi juicio, han sido los errados. ¿Por qué digo esto? Porque un método es bueno o malo dependiendo de los supuestos en que se basa. Y cuando los ¿comparado con qué? Claro, exactamente. O sea, tú cuando quieres combatir una enfermedad, das un remedio y ese remedio, bueno, sirve para esa enfermedad y no para otras. ¿Y qué pasó? En Chile por muchos años se usó un método, y aquí no quiero dar la lata técnica, pero es importante que esto se entienda, en que para fijar la línea de pobreza se fijaban exclusivamente en los precios de los alimentos y el resto de la canasta del IPC. La gente los alimentos son muy importantes, pero la gente también se compra ropa, se compra zapatos, se sube a la micro. ¿Qué pasa? Cuando el resto de la canasta del IPC se comportaba igual que los alimentos, centrarse exclusivamente en los alimentos estaba bien. Pero en los últimos años, 2009, a partir del 2007 hasta ahora, lo que más se ha movido y lo que más ha subido han sido los precios de los alimentos. Y eso hay que darle su debida magnitud, nadie lo duda. Pero el supuesto técnico sobre el que se basaba esa metodología dejó de ser correcto. Y por lo tanto, en ese momento, el año 2010, había una opción. Uno utiliza un termómetro, que es el que usó antes y que dejó de ser el buen termómetro, o cambia de termómetro porque los supuestos en los que se basaba ese método... Las temperaturas variaron. Exactamente. Bueno, la pregunta la respondió no solamente el gobierno de Chile, que dijo me quedo con el mismo, sino que también la CEPAL, organismo dependiente de las Naciones Unidas, que tiene como labor medir la pobreza no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Y la CEPAL dijo, ese mecanismo ya no sirve. Vamos a corregirlo, vamos a ponerlo al día, dada esta nueva situación. Y si uno usa la medición de la CEPAL, resulta que el año 2009 en Chile la pobreza cayó. Lo quiero decir así de claro, la pobreza cayó. Y cayó a pesar de que teníamos crisis, teníamos desempleo más alto y de que el mundo se estaba viniendo abajo. ¿Por qué cayó? Bueno, porque hubo instrumentos que usamos para defendernos de la crisis. O sea, esto de que teníamos el chanchito bien relleno de plata nos sirvió para afrontar la crisis, hicimos bonos extraordinarios, le bajamos los impuestos a las pymes, hicimos planes especiales de empleo, hicimos planes especiales de obras públicas, de viviendas sociales, eso creó trabajo, etc. La primera cosa que la gente tiene que tener claro, esto de que la pobreza subió el 2009 es una ficción estadística. Ahora, con la misma claridad, yo quiero decir que cuando tengamos el número de la CEPAL, para esta medición, que todavía no lo tenemos, probablemente la pobreza va a volver a caer. Y yo celebro que así sea, si no es malo, al revés. Creo que aquí el espíritu tiene que ser un espíritu generoso, no el espíritu que hemos visto estos días en los diarios, que mira, que si la pobreza cayó en mi gobierno es bueno, si la pobreza cayó en tu gobierno es malo. Eso es totalmente desquiciado. Hay una sensación de farandulización de la política y de estos aprovechamientos por un lado y otro, porque han ocurrido por ambos sectores, donde terminamos, cuando se está justamente discutiendo el tema de la pobreza en Chile, cuando venimos saliendo de lo del sueldo mínimo, hablando, por ejemplo, acerca del consumo de drogas, del senador Fulvio Rossi, y uno dice, bueno, si uno puede centrar que tal vez... como diría el tambucano, la madre del cordero, en términos de los problemas en Chile, están situados en la desigualdad, uno se pregunta, ¿es la política, considerando lo que hemos visto de la política en este tiempo, la llamada a resolver aquel problema? ¿Puede hacerlo? Es la llamada a resolverlo, el problema es que no lo está resolviendo. Porque cuando hablamos de malas prácticas recién, no tienen que ver solo con el ámbito estrecho de a quién contrata a uno, si la persona es buena o es mala. Tiene que ver con la incapacidad de la política de abordar seriamente algunos problemas. Mira, el tema de la CACEN, más allá de los datos y de las cifras, yo creo que nos muestra cómo no hay que hacer vida pública. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿qué es lo que hace? Agarra los datos y en vez de entregarlos y que la gente los pueda analizar y debatir, tiran un dato un día, lo maximizan, ¿no es cierto?, el impacto político, se aguantan 2 días, tiran un segundo dato. Así no son las cosas, o sea, actuamos como gente grande. Pongan en el sitio web todos los datos, que todos los expertos puedan leerlos, puedan analizarlos y después todos opinemos. Entonces, esta cosa de la ventaja chica a mí francamente no me gusta. Pero más allá del debate contingente de la cifra,
La verdad es que hay asuntos de fondo que no se están abordando porque el sistema político no lleva a que se aborde. Todo esto, la pobreza, la desigualdad, tiene mucho que ver, como decíamos recién, con la falta de empleo femenino y el empleo juvenil. ¿Y qué pasa? Anda tú al Congreso y ve cuántas leyes se han presentado en los últimos 20 años por parte del mundo parlamentario para abordar el empleo juvenil. Te doy la respuesta, prácticamente ninguna. ¿Y por qué se pregunta uno? Por una razón muy sencilla. Porque como los jóvenes estaban fuera del sistema político, porque no estaban inscritos, el diputado sacaba la cuenta y decía, oiga, ¿sabe qué más? ¿Cuántos votos voy a ganar con Esto esta no me reporta ley? votos, Claro. no me reporta votos. ¿Por qué ha habido tantas leyes para los adultos mayores? Causa súper respetable, no me entiendan mal, porque los adultos mayores están todos inscritos y todos votan, Claro. ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema de desfase entre las prioridades del sistema político y las prioridades reales de la gente. Piensa en el asunto de la educación. En Chile tuvimos un tremendo debate el último año y medio sobre la educación. ¿Y dónde ocurrió? ¿Ocurrió en Valparaíso en el Congreso? No, ocurrió aquí en la Alameda, aquí a 5 metros de donde estamos conversando. ¿Por qué? Porque los jóvenes de Chile tenían la percepción, no solamente una percepción, tenía bastante realidad, que los temas que a ellos los convocan, al Parlamento no lo convocan. ¿Por qué? Porque no dan leche, no dan votos. Y eso nos lleva tú dijiste la madre del cordero. La madre del cordero es la mala calidad de nuestra política y las falencias de nuestro sistema político. O sea, que a estas alturas son súper conocidas, pero una cosa es conocer, otra cosa es cambiarla. Tenemos un sistema electoral que es francamente patético, el famoso sistema binominal. Mira, se le describe de muchas maneras, yo lo describiría del siguiente modo. Es un sistema en el cual no hay ganadores, porque ¿Cómo te planteas tú frente a las próximas elecciones considerando este nuevo sistema? yo creo que, a ver, hay dos cosas. El Primero, nuevo sistema electoral. claro, Pero- bueno, es que no tenemos un nuevo sistema electoral, tenemos Un sistema de inscripción. Tenemos una inscripción automática que es muy buena y yo celebro que la tengamos. Lamento que no hayamos demorado 21 años de democracia en tenerlo. Deberíamos haber tenido el año que sacamos a Pinochet y no después, pero bueno, así es la vida. No me gusta la inscripción automática, perdón, dije mal. No me gusta el voto voluntario, lo quiero decir con toda claridad. Quiero hablar con la verdad, aunque yo sé que en algunos círculos esta postura es poco popular. Es muy impopular, lo sé, pienso lo mismo. Yo sé, y te voy a decir por qué yo creo que es malo. Pensemos en un caso muy básico. Hablamos de la madre soltera con 2 niños que vive en una población en el sur de Santiago. Para ella, ir a votar es un cacho. No tienen que dejar los niños. Tiene que pedirle a una vecina. Capaz que la vecina tampoco esté porque salió a votar. Capaz que tenga que pagarle a alguien para que le cuide a los cabros chicos. Tiene que tomarse un amigo, tiene que andar 1 hora para llegar al liceo, no tiene que votar. Esa mujer capaz que no vote, aunque sea súper comprometida, aunque le importe mucho Chile, física y prácticamente no puede. Ahora toma tú el caso de un hombre que vive en Las Condes, que tiene auto. Bueno, no tiene que ocuparse de los tiene que ocuparse de la micro, no tiene que ocuparse del metro. Va, se sube a su auto, lo deja en estacionamiento, llega al colegio privado, vota y se vuelve a la casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener muchos votantes en Las Condes y probablemente pocos votantes en Los Espejos o La Pintana. Y acrecentamos la desigualdad. Claro, y eso magnifica la desigualdad, porque a la desigualdad económica le suma una desigualdad política. Eso es malo. Vamos a hacer un alto. Estamos en nuestra mesa de diálogo conversando con Andrés Velasco, candidato a la presidencia. Regresamos con más. Nos queda el último bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Como siempre, al inicio de este bloque saludamos a la Universidad Mayor, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Conversamos con Andrés Velasco acerca de diversos temas. Nos centramos bastante en el tema del desempleo, la desigualdad, la encuesta CACEN, la pobreza, el sueldo mínimo y más. Entremos en algunas cosas que tienen relación justamente con esta ciudadanía que, como veíamos en el tema de los estudiantes, el año pasado se indigna, sale a las calles y pone un tema sobre la mesa, que lamentablemente ha costado que el Parlamento lo tome en serio, pero bueno, ahí está la discusión. Es una ciudadanía que hoy ve una gran cantidad de situaciones en las que se siente justamente en esta sensación de desigualdad permanente. Vemos, por ejemplo, denuncias hechas
por otro candidato a la presidencia, Claudio Rego, frente al tema de las patentes de grandes tiendas o de grandes empresas, el tema de las farmacias y el poco respeto que hay con el asunto de los precios y de este libre mercado que un poco ha consumido finalmente a los consumidores. Vemos lo que pasa con el perdonazo a Johnson, que está también centrado en una materia técnica. Hay una sensación general de la ciudadanía de decir, bueno, como a ver si pasa, le ha tocado a muchísimas personas, a muchísimas grandes empresas sobre todo, y se han producido muchas situaciones de abuso. ¿Cuál es tu sensación frente a eso? Y tal vez, ¿cuáles crees que son las maneras de responder a esta ciudadanía que a la larga termina no creyendo mucho en que estas situaciones pueden regularizarse en algún momento, que se ve pasar a llevar de manera permanente? Mi sensación es la misma que la sensación de mucha gente, que esto es inaceptable. Y está todo tan desregulado, nuestro sistema permite que llegue a tales grados la situación de escándalo. Es que, ojo, cuando tú decías recién, es que este libre mercado, yo creo que a veces el problema es que el mercado no es libre porque las empresas lo manipulan. Pensemos en lo que ha pasado con la farmacia. Ya llevamos 2 escándalos, el 2009 tuvimos uno, la semana pasada tuvimos otro. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Las empresas se ponen de acuerdo y pisotean el libre mercado porque se encierran en un salón de un hotel y dicen, mira, vamos a fijar los precios, y lo que podría costar 100 pesos va a costar 500 pesos. ¿Cómo se combate eso? Se combate con leyes, porque la competencia y la transparencia no caen del cielo, hay que garantizarlas y para eso está el Estado. Cuando yo era ministro, una de las primeras leyes que me tocó tramitar fue la ley que le dio las facultades que hoy día tiene a la Fiscalía Nacional Económica. Si todos estos escándalos que se han destapado no se destaparon por casualidad, se destaparon porque antes no teníamos un fiscal con atribuciones y hoy día sí lo tiene. Y te cuento lo siguiente, fue mi experiencia personal. La ley la presentamos en 2006, tuvimos 3 años hasta el 2009 y la derecha nos decía no, a esta ley no. ¿Por qué? Porque el mercado lo hace solo, porque la competencia es natural, porque el Estado no tiene que meterse en esto. Y resulta que los que hoy día, partiendo por Pablo Longueira, ministro de Economía, se describen como los grandes adalides de la competencia, del libre mercado, del consumidor, de los derechos de las personas, eran los que en ese momento nos decían, ¿sabe qué más? Su ley no se la voy a aprobar. ¿Y por qué al final la aprobaron? Me preguntarás tú. Porque llegó el 2009, reventó el escándalo de la farmacia, se volvió totalmente impresentable oponerse a la ley, y la misma ley que llevaba 3 años empantanada, en 15 días la despacharon. Entonces, creo que dimos un paso adelante bien importante, porque hoy día estos escándalos se destapan. No habríamos sabido de los pollos, no habríamos sabido de los buses interprovinciales, no habríamos sabido del nuevo escándalo de la farmacia si no tuviésemos un fiscal con las pilas mucho más puestas y con más colmillo. Ahora falta. Yo tengo una propuesta al respecto. Yo creo que deberíamos tener sanciones penales, dicho en castellano, penas de cárcel. Hay muchas empresas que en el fondo terminan pagando multa y eso sale más barato pagar la multa que regularizar la situación. Claro, exactamente. Y hay muchos países del mundo en que la pena es una pena de cárcel, Ha habido casos súper bullados en Estados Unidos, en Europa, en que unos caballeros que son del establishment, así, pilares de la sociedad conservadora, que de repente caen en esto porque su empresa se coludió con otra para subir los precios y ese caballero van y lo sacan del club golf y se lo llevan a la cárcel. Yo creo que eso nos vendría bien en Chile, porque como tú dices, muchas veces la empresa saca la cuenta y dice cuánto gano con tal pillería, tanto. Si me pillan, pago la multa más la pata, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno que en Chile tuviéramos penas de cárcel. Hoy día tenemos un lío legal porque el Código Penal contempla penas de cárcel, pero las leyes de la competencia no. En fin, hay un problema legal, pero el resultado tiene que ser, que el tipo, la empresa o las empresas que están a punto de coludirse digan, si me pillan voy a la cárcel. En el fondo tiene que ver con erradicar la sensación a la luz de los hechos, por cierto, de que existe gran impunidad para estas personas. Lo llevo a otro terreno que tiene relación con lo mismo. La sensación de impunidad que queda muchas veces tiene relación también con el tema de nuestras leyes. Y que en este minuto está viviendo también otro proceso de escándalo, que es con las denuncias que hay de abusos sexuales en distintos colegios, sobre todo en el sector oriente de la capital. Acabamos de enterarnos de las acusaciones, por ejemplo, contra el cura O'Reilly. Hay también una sensación por parte de la ciudadanía justamente de la impunidad de la que puede gozar la Iglesia y sobre todo, más allá de la Iglesia, en el tema de si vale la pena o no hacer una denuncia cuando se sabe que estos delitos tienen una prescripción. Claro. ¿Cuál es tu postura frente a eso? Cuando se está pidiendo justamente que tal vez esto sea tratado como los delitos de lesa humanidad. A ver, lo primero, te contesto no como ni profesional ni como candidato, contesto como papá. Me aterroriza. ¿Ya? Los que somos papás o mamás nos imaginamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en esa situación
y se nos paran los pelos y la reacción de Guata, es decir, esto es totalmente inaceptable y las condenas tienen que ser, pero las más tremendas posibles. Creo que eso es lo que a todos nos nace. Ahora, ¿dónde está el problema? Hay varios problemas. Primero, tú recién decías, fíjate, curiosa la pregunta, tú decías más que nada en el sector oriente. Es donde más se ha sabido. Es que ese es el punto, es que ese es el punto. Más denuncias claro, porque lo que en este país injusto y desigual que muchas veces tenemos, resulta que si esto pasa en el Colegio Apoquindo sale en el diario o sale en la tele, pero si ocurre en otros sectores a veces no recibe atención. Alguien me decía hoy día, y con mucha razón, que las denuncias que hubo en Maipú no hace mucho, ¿te acuerdas tú? Salieron a la luz pública, pero salieron a la luz pública años después. Y si hubieran ocurrido en Las Condes o en Vitacura, probablemente habrían salido al día siguiente. Entonces, ahí tenemos otro problema de desigualdad. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Primero que nada, hay asuntos legales, hay que investigar y castigar. No tengo una postura clara, no lo he pensado exactamente cuál debe ser la prescripción. Yo a mí me gustaría escuchar opiniones legales, pero evidentemente, de nuevo, es como el tema de la colusión, ¿no es cierto? Los castigos tienen que ser lo suficientemente potentes, de modo que hagan que la gente no actúe de este modo. Pero la otra cosa que es bien importante, hay asuntos que van más allá de lo legal. Yo creo que la Iglesia no siempre ha dado las señales correctas. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que Monseñor Esati vaya a ver a Caradima? Y hasta donde yo sé, quizá me equivoque, pero esto es lo que ha salido en la prensa, nunca visitó a la familia de Daniel Zamudio. Probablemente el crimen más funesto, más nefasto, más escandaloso de prejuicio, de discriminación. O sea, pensar que aquí, un poquito más arriba, estamos conversando tú y yo, en la Alameda, al llegar a la Plaza Italia, un joven chileno lo agarran, lo golpean, lo tajean, lo queman con cigarrillos y eventualmente lo matan. ¿Por qué? Por prejuicio, por discriminación, ¿no es cierto? Y eso tuvo que ocurrir en Chile para que tuviésemos una ley contra la discriminación que se demoró 7 años en el Congreso, cosa que resulta, a mí también me duele la guata cuando lo pienso. Entonces, hay asuntos legales, pero hay asuntos morales, hay señales, hay instituciones que deberían dar señales más claras respecto a su repudio a este tipo de cosas y hasta donde yo veo no lo están haciendo. Andrés, regresando 100% al tema político y antes de terminar la entrevista, tengo que preguntarte por lo que va a pasar frente a la posibilidad de una... Todavía no se sabe si va a regresar o no va a regresar Michelle Bachelet, para algunos considerado como este fantasma, que no saben si viene o si no viene, pero que claramente si es que va a tener que haber algunas primarias, se van a tener que enfrentar. Considerando que fuiste parte de su administración, ¿cómo se siente tener que enfrentarla a ella? ¿Un poco de, no sé, de sentimientos encontrados? ¿Está dispuesto a eso? Nunca es fácil competir con alguien que fuera un jefe, pero yo creo que son miles... Y que me imagino que si en el fondo suscribiste a su gobierno es porque hay pensamientos muy parecidos. Claro, pero una cosa son los pensamientos y otra cosa son los momentos en el tiempo. Yo creo que ha llegado el momento en que una nueva generación tenga acceso a los cargos de poder en Chile. Yo vengo, te cuento, de dar una charla en un instituto profesional, no muy lejos de aquí, y uno de los estudiantes ahí levantó la mano y dijo, ¿hasta cuándo se repiten las mismas personas en la política de Chile? Y él decía, yo le prendía la tele hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, además, y es la misma eternamente. gente. Yo creo que es muy importante que en Chile tengamos renovación. Y yo te quiero decir con toda claridad lo que yo voy a hacer, más allá de que sea difícil o a veces incómodo, pero aquí no se trata de que las cosas sean fáciles, se trata de que las cosas sean correctas, sean como tienen que ser. Yo voy a postular en lo que espero sea una primaria lo más abierta, lo más transparente y lo más competitiva posible. Y voy a correr en esa primaria independiente de quién más participe. Yo no sé quién va a participar. Y ojalá que participen muchos, que florezcan 1000 flores. ¿Por qué? Porque así debatimos harto, conversamos harto, hay muchas propuestas, hacemos lo necesario para ganar el cariño de la gente y al final son las personas las que eligen, así de sencillo. Lo que no puede seguir pasando en Chile es que los candidatos se elijan entre 4 paredes. Así como cuando las empresas se juntan y fijan precios, los partidos se juntan y eligen candidatos. La gente no se entera, en algún salón de un hotel, se cierran las puertas, se cierran las ventanas, se cierran las persianas y se usa la dedocracia en vez de la democracia. A mí eso no me gusta, cada día hay más gente en Chile que tampoco eso le gusta. Entonces, hagamos una elección. Esto es igual que el Mundial. En el Mundial de Fútbol hay una fase final, en este caso es la elección definitiva, y también hay una fase previa y una eliminatoria, en que los equipos compiten, gana el más mejor y ese va a la fase final. Yo quiero competir en esa primaria, aprovecho de exigir que la ley que está en el Congreso hoy día
sea justa, sea abierta, que el 97% de los chilenos que son candidatos, perdón, que son ciudadanos independientes, que no están inscritos en un partido político también puedan participar y al final reine la democracia y que los ciudadanos puedan elegir los candidatos. Así de fácil. Te quiero agradecer por estar junto a nosotros, desearte mucha suerte en estas lides políticas, en este proceso de campaña. Y por supuesto, también regalonearte con algunas cosas que nos envían nuestros amigos. Esta vez la gente de Feria Estrena el Libro ha enviado este libro, que es uno de los más vendidos, por cierto. Breve reseña, el 22 de noviembre del año 63, 3 disparos resonaron en Dallas. Murió el presidente Kennedy y el mundo cambió. ¿Qué harías tú si pudieras impedirlo? Uno de los más vendidos. Va de regalo para ti desde Feria Chilena del Libro, acompañando la tradición de lectura en nuestro país hace más de 60 años. Y la vinoteca, porque siempre es rico acompañar la lectura con un buen vino. La vinoteca que tiene una amplia selección de vinos y licores, que también nos acompaña y que envía esto de regalo para ti, que seguramente va a ser compartido en casa. Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte y nos veremos en la próxima. Gracias a ustedes por acompañarnos y por seguirnos a través del Mostrador TV.